Buen inicio de semana a todos ustedes. Vamos a iniciar con un tema extra académico, debido a que no se encuentra en el programa de estudios. Sin embargo, es muy importante, antes de entrar a la materia, de todo lo que es la microeconomía de la economía internacional, o mejor dicho, del comercio internacional. Tenemos que entrarle en claro a un concepto que se le llaman las externalidades, ¿sí? ¿Qué son las externalidades? Las externalidades son todas aquellas fallas del mercado. Ejemplos de fallas del mercado, pues son la delincuencia, el crimen, igual la contaminación, el deterioro ambiental, muchas cosas son fallos del mercado. La pobreza también es un fallo del mercado, ¿sí? Todos esos fallos del mercado se les llama, como les dije, externalidades. Hay muchos otros, también hay externalidades positivas, como la seguridad social, como la educación pública. También ellos, aunque no parezcan, también son fallos del mercado, y pero esas externalidades se pueden considerar externalidades positivas, ¿sí? ¿Qué ocurre con estos fallos del mercado? Por ejemplo, si vamos a hablar de la criminalidad, de una vez les comento que hay libros sobre economía del crimen. También, igual, bueno, ustedes tienen por ahí una materia sobre pobreza, igual, pero también obviamente tienen materias sobre desarrollo sustentable o sostenible, que se enfocan mucho a los recursos naturales, aunque no es del todo el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible son muchas otras cosas más, que no nos vamos a detener a hablar aquí, ¿sí? Vamos a empezar con un modelo muy similar, ¿sí? Hay que razonar para ilustrar estos rasgos sobresalientes sobre las externalidades. Vamos a ver el ejemplo de los fumadores contra los no fumadores, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, a dos agentes que vamos a suponer que son compañeros de habitación, el agente A y el agente B, ¿sí? Que tienen preferencias en cuanto al dinero y al humo del cigarro, ¿sí? Supongamos que a los dos les gusta el dinero, pero que a la gente A le gusta fumar, pero a la gente B no, ¿sí? Vamos a representar esto en esta caja de Edgeworth, ¿sí? La base de esta caja de Edgeworth va a representar la cantidad total de dinero que tienen los dos agentes y la altura, la cantidad total de humo. Las preferencias ya van a ser crecientes a medida que tienen más dinero y obviamente mayor cantidad de cigarros para fumar. Pero para el caso de B, van a ser crecientes con respecto al dinero, pero también con respecto al aire puro. Es decir, a medida que disminuye la contaminación del humo del cigarro, el agente B va a mejorar su situación. Vamos a medir, pensemos en algo de medir el humo entre una escala de 0 al 1, suponiendo que 0 es la ausencia de humo y 1 es que todo este cuarto se llenó de humo, ¿sí? Esta habitación. Parece esta caja de Edgeworth algo habitual, pero tiene una interpretación bastante diferente en esta ocasión. ¿Por qué? Porque la cantidad de humo es un bien para A, pero es un mal para B, ¿sí? Por lo que B se desplaza a una posición mejor para él conforme A consuma menos cigarros y obviamente menos humo. Hay que observar que los bienes se miden de forma distinta a los ejes de las abscisas y de las ordenadas, ¿sí? El dinero de A se mide horizontalmente a partir de la esquina superior derecha, ¿sí? Pero la cantidad total de humo se mide verticalmente a partir de la esquina inferior izquierda, ¿sí?
Bueno, más bien, bueno, en este aspecto, ¿sí? La diferencia se debe a que el dinero se puede dividir entre los dos consumidores. Por eso ahí tenemos una línea punteada, ¿sí? Por lo que siempre son dos las cantidades que hay que medir, mientras que el humo no se puede dividir, por lo que solo hay una única cantidad que debe de ser consumida por ambas personas, porque a medida que uno fume, ya los dos están consumiendo ese humo. En esta caja de Edgeworth me va a mejorar el bienestar de B cuando A reduce el consumo de humo, pero porque entonces B puede concebir una mayor cantidad de aire puro, ¿sí? En esta caja de Edgeworth también mejora el bienestar de B cuando A reduce su consumo del bien 2, ¿sí? Es decir, el humo, pero por una razón muy distinta. En este ejemplo, mejora el bienestar de B cuando A reduce su consumo, ¿sí? Como ya se ha dicho. Entonces, ¿qué podemos decir de estas dotaciones? Supongamos que ambos tienen la misma cantidad de dinero. Por ejemplo, vamos a poner 1,000 pesos, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo de 1,000 pesos, ¿sí? Es por lo que sus dotaciones se encuentran en algún punto de la recta vertical, ¿sí? De esta caja de Edgeworth. Ahora vamos a averiguar dónde se encuentran exactamente la dotación inicial de humo y aire puro. Obviamente la respuesta está en esos derechos. ¿Quién tiene los derechos? Si A tiene derecho a fumar o B es el que tiene el derecho a consumir el aire puro, ¿sí? Entonces vamos a decir que A tiene todo el derecho a fumar todo lo que quiera y que B no tenga más remedio que aguantarse, ¿sí? O al contrario, que B tenga todo el derecho a tener su aire puro, por lo que el consumidor A tiene que aguantarse de fumar. Esta dotación inicial de humo depende de cómo está conformado la jurisdicción entre estos dos individuos, ¿sí? No es muy diferente de la dotación inicial de los viernes que ya hemos visto en clases anteriores. Decir que A tiene una dotación de 1,000 euros significa que puede decidir consumir él mismo esos 1,000 pesos o puede apartar algo e intercambiarlo con otra persona, ¿sí? Cuando afirmamos que esa persona posee o tiene derecho a esos 1,000 pesos, entonces se está definiendo legalmente su propiedad. De la misma manera, si una persona tiene un derecho de propiedad a respirar el aire puro, en este caso el agente B, significa que puede consumir todo el aire puro que desee, o puede renunciar a una parte, ¿sí? Y vender ese derecho a su contraparte, es decir, al agente A. En este sentido, tener un derecho de propiedad a respirar aire puro no es diferente de tener un derecho de propiedad a 1,000 pesos, ¿sí? Si se comienza con esta situación legal en la que la persona B, el agente B, tiene un derecho legal a respirar el aire puro, en este caso la dotación inicial de esta caja de Edgeworth se denomina E, ¿sí? Se va a denominar E. Donde A tiene una cantidad de dinero, ¿sí? Pero no está consumiendo nada de humo. Igual B tiene una cantidad de dinero, ¿sí? Vamos a decir los 1,000 pesos acá, con nada de humo, y los 1,000 pesos acá, con nada de humo, ¿sí? Vamos a decir eso. Eso significa que tanto A como B tienen esos 1,000 pesos y que la dotación inicial, en ausencia del comercio, va a ser su aire puro, ¿sí? Entonces, si no hubiera externalidades,
Es decir, si empezara una relación de intercambio entre ellos, no hay razón alguna para que la dotación inicial sea eficiente en el sentido de Pareto. Pero tener un derecho de propiedad al aire puro es, entre otras cosas, tener derecho a intercambiar una parte de otros bienes deseables, en este caso, por dinero. Supongamos que B prefiere intercambiar parte de su derecho al aire puro por algún dinero extra. En este caso, el punto X de nuestra caja de Edgeworth, acá, nos estaría diciendo que se representa este caso, ¿sí? Es decir, B se deja engatusar por algún dinero, tener más de esos 1,000 pesos y renunciar a una parte de su aire puro para tener algo de humo, ¿sí? Eso está implicando que mejoró la condición de la gente B en esta misma línea, y que la ubicación o el punto eficiente en el sentido de Pareto es este punto X. Ahora bien, ¿qué pasaría en este caso? Por el otro lado. Vamos a decir que A, por tener más dinero, se deja sobornar por B para tener ese aire puro. Es decir, si las asignaciones de los derechos de propiedad también pueden existir de otras maneras, el sistema que vamos a llamarle jurídico, en el que A tiene derecho a fumar todo lo que quiera y B tuviera que sobornarlo para que fumara menos, este caso corresponde a la dotación de E', ¿sí? Es decir, ahora B soborna a A, ¿sí? O A soborna a B, ¿sí? Para que precisamente A fume menos. En este caso se corresponde al punto E' que tenemos aquí, ¿sí? Y por tanto, el punto eficiente en el sentido de Pareto vamos a encontrarlo en X', ¿sí? Donde las líneas rojas representan las curvas de indiferencia de la gente A y la línea verde las curvas de indiferencia de la gente B, ¿sí? Tanto X como X' van a ser asignaciones de eficientes en el sentido de Pareto, en la medida que se proceden de dotaciones iniciales diferentes. Es evidente que el fumador A disfruta de un mayor bienestar en el punto X' que en X, y que el no fumador disfruta un mayor bienestar en X que en X', ¿sí? Eso es más que evidente. En este caso, los dos puntos tienen consecuencias distributivas diferentes, pero desde el punto de vista de la eficiencia, son igualmente satisfactorios, ¿sí? Tanto X como X', ¿sí? Entonces, en este caso, podemos decir que los problemas prácticos que se plantean en este ejemplo son generalmente las externalidades que se deben a los derechos de propiedad que pueden estar mal definidos, ¿sí? Ese es el problema y ese es el caso, ¿sí? Cuando los derechos de propiedad están mal definidos, es porque definitivamente van a existir los fallos del mercado. Nuevamente, en este caso, todas las curvas rojas representan las curvas de indiferencia de la gente A, mientras que las líneas verdes representan las curvas de indiferencia de la gente B, ¿sí? En este caso, como ya se ha dicho en algunas anteriormente, si los derechos de propiedad están definidos, el intercambio entre los agentes da lugar a una asignación eficiente en el sentido de Pareto, es decir,
también ajena a cualquier externalidad, ¿sí? Pero en general la cuantía de las externalidades que se generen en la solución eficiente depende de quién tenga los derechos de propiedad. En el caso de estos dos compañeros de habitación, la cantidad de humo que se genera depende de que los derechos de propiedad los tenga el fumador y el no fumador, ¿sí? Pero existe un caso especial en el que el resultado de la externalidad es independiente de quién tiene los derechos de propiedad. Y eso es lo que más ocurre, y eso es lo que pasa, ¿sí? Por ejemplo, un servidor. Si tomamos este ejemplo, un servidor se la pasó años, fuma y fuma y fuma y fuma. De pronto, este servidor, aunque no lo crean, dijo, este es mi último cigarro. Muchas veces el miedo a una enfermedad como el cáncer te obliga a decir esto. Desde el 1 de enero del 2013 a la fecha no he agarrado un cigarro. Al inicio olía el humo del cigarro y se me antojaba. Hoy lo odio. Pero es algo que yo no puedo evitar. Ahora el humo del cigarro me da náuseas. Pero es algo que no puedo evitar. Y esto que les digo va en el sentido de que precisamente esta realidad es independiente de quien tenga los derechos de propiedad. Y esto ocurre también con la contaminación del aire. Desgraciadamente, también ocurre con la delincuencia, ocurre con la pobreza, ¿sí? Ocurre con el deterioro de los recursos naturales, ¿sí? Que muchas veces son independientes de los derechos de propiedad. No en todos los casos, ¿sí? ¿Sí? En este caso, estamos tomando en cuenta que las preferencias son cuasilineales. Y hacer las preferencias cuasilineales, precisamente tanto de A como de B, tiene la curva de contrato, es una línea que es vertical. Toda esta línea negra es la curva de contrato. ¿Y eso qué nos está diciendo? ¿Sí? En este caso de las preferencias cuasilineales, ¿sí? Pues que dadas las curvas de indiferencia, ¿sí? Como al ser cuasilineales, se van a trasladar de manera horizontal, una con respecto a otra, ¿sí? En todo el lugar geométrico que representa la caja de Edgeworth. Y por tanto, esta línea de contrato será una línea horizontal. Obviamente eso significa que la cantidad de humo no va a cambiar para nada, ¿sí? No va a cambiar de ninguna manera, ¿sí? El humo sigue siendo igual. Fumador, no fumador, sigue siendo igual, ¿sí? Entonces va a ser la misma en cualquier asignación eficiente en el sentido de Pareto. En cualquiera, ¿sí? No importa, ¿sí? Eso es a lo que se le llama normalmente, el teorema de Coase. ¿Sí? Eso es lo que se le llama el teorema de Coase. ¿Sí? ¿Y qué implica este teorema de Coase? Algo muy sencillo, ¿sí? La cantidad eficiente del bien que implica la externalidad va a ser independiente de la distribución de los derechos de propiedad, ¿sí? Repito, la cantidad eficiente del bien que implica la externalidad es independiente de la distribución de los derechos de propiedad. Eso es lo que es el teorema de Coase, ¿sí? Como tal. Entonces, independientemente de los derechos de propiedad, la externalidad sigue siendo la misma,
¿sí? Y por tanto, podemos decir que una reasignación de las dotaciones no afecta la cantidad eficiente de las externalidades, lo que se expresa a veces diciendo que este teorema de Gauss es válido si no hay efectos ingreso, ¿sí? Eso es lo que hay que considerar, ¿sí? Por tanto, la cantidad generada de la externalidad es la misma en todas las asignaciones eficientes en el sentido de Pareto. Vamos a suponer que existe dos empresas, la empresa F y la empresa S, que produce acero, y la empresa F, que produce pescado. Ambas empresas, definitivamente, producen contaminación, que la vamos a marcar con una X. Pero ¿qué pasa? Va a pasar que si se encuentran en la misma ubicación geográfica, la empresa que produce acero va a afectar a la empresa de pescado, ¿sí? A la empresa de los pescados. Por lo tanto, el costo de contaminar o la contaminación que genera la empresa que hace acero le pasa factura a la empresa de pescados. ¿Por qué? Porque esto está implicando que a medida que aumenta la contaminación, están aumentando los costos de producción de la empresa de pescados, ¿sí? ¿Esto qué está implicando? Esto está implicando que la contaminación que recibe la empresa de pescados está afectando a la producción de pescados y obviamente aumentando los costos de producción de pescados. Vamos a determinar dos funciones de beneficios. Los beneficios de la empresa S, ¿sí?, donde PS es el precio del acero, por S, que es la cantidad del acero, menos los costos de producción del acero, que dependen de la cantidad de acero producida y la cantidad de contaminación que se produce. De igual forma, PF, lo voy a poner mejor, PF es el precio del pescado. F, la cantidad de pescado producido, y CF es el costo del pescado, que está en función del pescado producido y la contaminación producida. Si derivamos la función de beneficios de la empresa S con respecto a la cantidad de acero S, vamos a tener que el ingreso, representado por el precio unitario del acero, menos el costo marginal por producir acero. Igualamos las condiciones de primer orden y tenemos que entonces la condición de maximización de beneficios, donde el ingreso marginal, representado por el precio, es igual al costo marginal. Ahora, derivemos los beneficios, la función de beneficios del acero, por la de la contaminación. Y resulta aquí algo muy curioso, precisamente, que es la materia que hay que analizar, revisar. ¿Cuál es el costo de la contaminación generada por las empresas? Pues cero. Cuando las empresas producen, les vale mucho la contaminación. ¿Por qué? Porque no tiene ningún costo. Su precio es totalmente nulo. Y entonces, como su precio es totalmente nulo para la empresa del acero, afecta a la empresa productora de pescados, ¿sí? Y por tanto, si derivamos, también tenemos las condiciones del precio del ingreso marginal representado por el precio unitario del pescado, igual al costo marginal de producir pescado. Pero este costo marginal va a estar afectado
por la contaminación que ya generó la empresa acerera. ¿Cómo podemos resolver este problema? Pongamos el ejemplo del libro. Vamos a poner el ejemplo del libro en que la empresa acerera adquiere a la empresa de pescados, ¿sí? Donde S adquiere a F. Algo así cuando las empresas cinematográficas adquieren canales de televisión y otras empresas además y otros productos para hacer una plataforma streaming. Pensemos el caso, ¿sí? de la empresa del acero con la empresa de pescados. En este caso van a aumentar los ingresos de la empresa. ¿Por qué? Porque no solamente son los ingresos por la venta del acero, sino también son los ingresos por la venta de pescado. Pero también aumentan los costos, tanto para la producción del acero como para la producción de pescado. Si esta función de beneficios la derivamos para maximizar estos beneficios, para saber encontrar la maximización de estos beneficios, encontramos lo obvio, que el ingreso, primero con el acero, después con el pescado, encontramos que el ingreso representado por los precios, el ingreso marginal representado por los precios unitarios de acero y pescado, van a ser iguales a los costos marginales, ¿sí? A los costos marginales de producir acero y de producir pescado. Pero eso ya lo sabemos, ya lo conocemos. Aquí lo importante es ver esto. Si derivamos con respecto a la cantidad de contaminación producido, encontramos algo muy bueno, en el cual la suma absoluta de estos costos marginales por contaminar, bajo las condiciones de condición orden, de primer orden, va a implicar que este signo negativo de los costos por contaminar, ¿sí? De los costos por contaminar por producir acero es igual al valor positivo de la contaminación en los costos marginales de la producción de pescado. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Que así se comportan los costos marginales de la producción del acero y los costos marginales de la producción de pescado. Ya lo habíamos dicho, en el cual la variación de los costos de pescado con respecto a la contaminación tenía un signo positivo. Entonces aquí tenemos dos cosas, ¿sí? Antes de esta fusión, aquí estaba el costo de contaminar. El costo de contaminar igual a 0. El punto de origen igual a 0. No había otra, ¿sí? Y ese era el costo y la cantidad de contaminación óptima desde el punto de vista privado. Ya ustedes entenderán por qué les preocupa más el atoyac que el alceseca. Mientras que este X con gorrito sería propiamente la cantidad óptima desde el punto de vista social, es decir, hasta donde se aceptaría socialmente la cantidad de contaminación. En este caso, la empresa acerera, al fusionarse con la empresa de pescados, ya se está preocupando por la producción de pescado y que la contaminación que está produciendo su acerera afecta a su producción de pescado. Por lo tanto, ya hay una preocupación
para aumentar la producción de pescado a través de reducir la contaminación, porque en este caso ya la contaminación le representa un costo y por tanto el precio a pagar de la contaminación es el precio que implica la igualdad de los costos marginales por la producción de acero y la producción de pescado. Muy bien, hasta el momento esto sería la clase hoy. Vamos a terminar la parte de externalidades en la siguiente clase.